Bueno, en este momento estamos, yo creo que todos contentos, felices, y es más, viendo la participación de los niños. Vamos a orar, vamos a ponernos en actitud de oración. A los niños vamos a orar sentaditos, sentados nomás. Amado, disciplina a tu hijo para tener parte en la vida eterna. Niño, de lo que es capaz de aprender los niños. Nosotros los adultos deberíamos de esforzarnos y no escatimar los recursos que ellos tienen. Y vamos primero a la palabra de Dios. Busquen a ver en Proverbios 23:13. A ver, vayan buscando y yo lo voy leyendo aquí, ¿ya? Proverbios 23:13. A ver, ¿qué dice con respecto a la disciplina? Dice así: no rehúses disciplinar al muchacho, si lo castigas con vara no morirá. Lo que está diciendo el sabio Salomón: no rehuses, no descuides el disciplinar al niño, al joven, al adolescente. Si lo castigas con vara no morirá. Ahí dice con vara. ¿Saben qué es la vara? La vara es un palo. Un palo, sí, es un palo, es una medida, ¿no es cierto? Es una medida. Y entonces, cuando dice con vara, significa a todas las estrategias, a todas las reglas que tú vas a emplear para disciplinar a tu hijo. No necesariamente se refiere a unos palazos que lo vas a tirar, ¿no es cierto? No se refiere a eso, no hay que entenderlo. Por eso el sabio Salomón, ¿no? Que escribió: no morirás si no castigas con vara. Dice, o sea, las medidas que vamos a tomar para corregir, para disciplinar a nuestros niños, a nuestros pequeños. Y el siguiente versículo, que a mí me pareció muy interesante para hablar de este tema de la disciplina, está en Proverbios, también está en Proverbios. A ver, busquen su Biblia, 19:18. Está en Proverbios 19:18. ¿Qué dice ahí? A ver. Dice así: disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Seguramente, miren cómo es, cómo nuestro Padre, nuestro Dios, el sabio Salomón, cómo ellos antecedieron, es la palabra, ¿no? Antecedieron en los fundamentos de la ciencia, de la psicología, ¿no? Dice: corrige a tu hijo, pero no te apresures a destruirlo. ¿Y cuándo tú destruyes a tu niño? ¿Cuándo destruyes a tu hijo? ¿Sabes cuándo lo destruimos? Cuando nosotros a veces utilizamos alguna regla o alguna forma de corregirlo muy estricta, muy, se puede decir, desnaturalizada forma. Y ustedes dirán que habrá padres así. Sí hay padres así, madres todavía así. Un día, por ejemplo, un niño, y ahora es un adulto, ¿no? Me contó así, ¿no? Que en una oportunidad él se cogió 5 soles de su mamá. 5 soles. Y los niños muy bien han dicho un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento que dijeron? No robar. No debes de robar. Por ninguna razón. Por ninguna razón, aún sea de la mamá, aún sea de un familiar, aún sea se había caído ahí en la casa, hay que cogerlo y entregarle a su dueño porque está en la casa. Y entonces el niño lo había cogido, y ¿saben qué hizo la mamá? ¿Qué castigo le dio? Bueno, un palo todavía hubiera pasado, ¿no? ¿Saben? Cogió al niño, y ustedes saben que en el campo cocinan con leña, y ahí lo puso en el calor de la brasa, en todo ese rescoldo, en esa brasa, ahí lo colocó sus 2 manitos ahí los colocó. ¿Y qué creen que pasó? Quemaduras, 3er grado hasta 4º, de repente diríamos, ¿no? ¿Y qué creen que pasó con las manitos del niño? Se le hinchó, se le dio una infección. ¿Cómo se puso esa manito? Que la mamá, ¿qué cosa creen que después se sintió alegre por la disciplina que había aplicado? No, me cuenta él, mi mamá cómo lloraba, dice. Menos mal, para su buena suerte, nadie lo denunció. Porque si lo hubiera denunciado,
¿qué hubiera pasado? La cárcel. De hecho, le hubieran dado a ella pues su merecido, ¿no? La autoridad, porque esas cosas no se hacen así, con esas correcciones que lo hacían antes, de repente tal vez en mis tiempos, de repente, aunque ahora todavía hay por ahí, yo a veces me sorprendo cuando yo pregunto, ¿no? Pregunto a veces a personas que son menores que yo, ¿no? Entonces supone que al menos esas personas deben saber leer, ¿no? Y no leen algunas personas. Claro, no es acá, ¿no? Sino en otros sitios en provincia, porque yo siempre viajo así, ¿no? Y me da esta oportunidad así de hacer temas. Y entonces en este caso se destruye al niño físicamente y también destruimos al niño su salud mental, emocional. Dejamos traumas emocionales, indicadores emocionales que a veces lo llevan por mucho tiempo, hasta que, bueno, algunos ya superan ya llegando a ser adultos. ¿Cómo más lo destruimos al niño? Lo destruimos al niño cuando nosotros lo estamos mirando, le estamos viendo a los demás niños cómo son. Y mira, y tú ve, tú también tienes la misma edad de Carlitos, de Juanita. Y él está mucho mejor que tú. Él responde mucho mejor que tú. Lo estamos comparando, ahí lo estamos destruyendo a nuestros queridos hijos, siendo que ellos son la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Todo lo contrario, ¿saben qué nos ha dicho a nosotros? ¿Qué nos dice la ciencia de la psicología y qué nos dice la ciencia de ciencias que está aquí en la palabra? Nos dice que en los primeros años de vida a los padres nos corresponde formar la autoestima de nuestros hijos. ¿Quién lo va a formar? ¿Quién? ¿La profesora, la maestra, el maestro? Nosotros. Nosotros lo vamos a hablar. ¿Y cómo? ¿Cómo le vamos a tratar a nuestro hijo? Bien. A nuestra hija. Tenemos que decirle, hija, tú eres mi princesa, ¿no? Yo estoy muy feliz, muy contenta. Yo veo que tu capacidad excede a mi capacidad. Yo veo que tú eres más inteligente que yo. ¿Le han dicho ustedes a sus hijos? Yo sí les he dicho. Yo tengo 2 hijos que ahora ellos ya tienen sus añitos, son padres de familia. Y yo sí les he dicho, hijos, ustedes con esa capacidad, le digo, yo estaría donde, le digo yo. Pero bueno, aquí estoy, le digo, ¿no? Y entonces, porque veo sus cualidades, veo cómo ellos han aprendido, ¿no? Y entonces nosotros formamos la autoestima a nuestros hijos. Eres simpático, eres inteligente, eres un hijo de Dios, tú no eres cualquier persona. Entonces eso a nuestros hijos un poquito lo hace levantar, ¿no es cierto? Se hace sentir bien. ¿Quién lo va a hacer eso? ¿El vecino? ¿La vecina? ¿El maestro? De repente los maestros sí, ¿no? Pero quienes están llamados a cultivar el autoconcepto, la imagen mental, la fotografía mental que usted tendrá o que sus hijos llegarán a tener, bien que sea para su éxito o para el fracaso, somos nosotros como adultos o como padres. De nosotros depende mucho. Ahora vamos a mencionar, yo estaba leyendo en este libro muy interesante, Conducción del Niño, que la iglesia lo tiene, y lo tenemos ahí guardadito, ¿no? Ahí está guardadito, pero lo estamos leyendo, ¿no? Y allí estaba viendo cómo la señora Elena Harmon de Quay, ella menciona así, que los 3 primeros años de vida son la clave para disciplinar a nuestros hijos, para tener un buen carácter, para disciplinarlos y que sean útiles para esta vida y para la eternidad. Los 3 primeros años de vida. A ver, por acá habrá niños de 2, 3 años, 4 añitos, hay niños acá. ¿Y sabe por qué en esa edad? Dice, porque en esa edad las ramitas son más tiernas que usted lo puede enderezar. Eso dice el libro Conducción del Niño. Y entonces nosotros, a veces muchos padres, bien lo hemos aprovechado y otros padres tal vez no. Y entonces dice ella así, si ustedes han descuidado esa labor tan importante, tan interesante y fundamental, corran, vayan y comiencen a hacerlo. Tal vez ya su niño tiene 4, 5, 8 años, tal vez ya lo tiene y usted ha descuidado porque diciendo que son pequeños todavía. Y ella dice, apresúrense a aplicar disciplina. ¿Por qué?
si ustedes lo dejan, aunque será un poco más difícil, para dejarles que hagan las conductas mal aprendidas y enseñarles las buenas. En esta edad, dice, nuestros niños deben entender y comprender que sus deseos y sus caprichos de ellos no son ley. Para nosotros, complacerles a cada momento sus caprichos. Recuerdan ustedes que el niño, usted ya le compró su juguete, depende del sexo, sea niño o niña, ¿no? Pero que resulta que ese juguete lo tuvo hoy, mañana ve otro, luego de otra hora ve otro y quiere también ese juguete. Y entonces no estamos nosotros en esa condición, en esa situación de complacerle sus caprichos. Entonces, miren, ¿qué más podemos decir de esta edad? Nuestros niños también, ellos deben entender y comprender. ¿Hasta qué edad se dice niños o menores de edad? Hasta los 17 años, Pero la psicología también está dando mucha importancia a los primeros años de vida. Pero vamos a alargarlo un poco más porque así habla también, por ejemplo, los psicólogos, Jean Piaget habla, por ejemplo, de la psicología del niño, la psicología del adolescente, habla, ¿no?, de los jóvenes, y vamos a ver nosotros que por etapas hay maneras de aplicar disciplina. No se va a hacer aquí ese tema porque es un tema más largo, simplemente estoy haciendo un tema general de aplicar disciplina. Y Jean Piaget, por ejemplo, él tiene un tema que aportó mucho a la psicología del conductismo. ¿Y saben en qué consiste esa teoría del conductismo? Este psicólogo suizo, él dio mucha importancia a la observación de la conducta que da un niño o un adolescente, y de acuerdo a esa observación usted lo observa y lo puede dirigir y le puede predestinar y puede llevarlo a un buen puerto, a una buena respuesta que usted desea tener. Generalmente, ¿qué deseamos los adultos? ¿Qué desea el profesor? ¿Qué desea el padre de familia de sus niños o de sus hijos? ¿Qué desea? Que se comporten bien, que respondan de acuerdo a las expectativas que tiene el profesor y de acuerdo también a las expectativas que tienen los padres, porque ustedes también tienen expectativas para sus niños. Y para ello, dice Iván Pavlov, este psicólogo suizo, dice, por ejemplo, habla del estímulo. Se puede hacer uso del estímulo para estimular al niño a comportarse mejor. En este caso, un profesor, ¿cuáles serán los estímulos que use? Serán las calificaciones, ¿no es cierto? Ese es un estímulo, y vamos a hablar ahorita de ejemplos, ¿sabes? Porque todo con ejemplos. Y para un padre, ¿cuál será el estímulo que use? Un premio que le podemos dar, ¿no es cierto? Un premio, también lo estamos hablando así, porque hay tipos de premio. Y vamos a ver cómo surte efecto este tema de la motivación, como se dice, de buscar un estímulo para el niño para que mejore. Acá yo les traigo a la memoria, posiblemente ustedes lo sepan, pero a mí me impresionó, me impactó cuando yo leí la historia de Benjamin Carson. ¿Cuántos han leído, saben algo de Benjamin Carson? A ver, ¿puede ver sus manos? 2, 3, sí saben la mayoría. Sí saben ambos. Benjamin Carson, hoy, actualmente ya es un hombre, pues tendrá 70 años, pero él tiene un libro, Piensa en Grande, y ahí cuenta su historia. Él cuando su padre lo deja, solamente se queda con mamá. Él era un alumno que se sentaba al fondo y el profesor ni cuenta se daba porque era uno más, como se dice, que estaba ahí en el aula, que no destacaba. De pronto, por esa coincidencia, porque así son los caminos de Dios son misteriosos, no hay mal que por bien no venga. Entonces de pronto la mamá le dice a Benjamín, ¿saben qué? Me he dado cuenta que para salir de la pobreza hay que estudiar, leer. Y eso fue, y la historia es más larga, ¿no? Entonces me leen este libro y el niño leyó, y ahí leyó de una flor. Y para su buena suerte,
el profesor se pone allá adelante, ustedes saben el profesor, tiene que contestar porque es el profesor, ¿no? El profesor preguntó sobre esta flor. Y Benjamín, que estaba al fondo, porque ¿quiénes se sientan al fondo? Los más destacados de repente están adelante, ¿no? Y Benjamín, que ahí en el fondo, levantó la mano. A ver, ¿sabes tú? Y Benjamín se levantó y contestó. Esta flor se llama así y tiene estas características. Y el profesor lo llamó acá adelante y le dio una profunda felicitación, un abrazo. Y dice Benjamín, ahí en su historia, que esa motivación que le hizo su profesor, eso fue lo que a él le hizo salir, como se dice, del letargo espiritual, si queremos decirlo, del letargo secular, ¿no? De ahí del pedagógico, o cualquier otra palabra que a ustedes les venga a la mente, ¿no? Porque él no le tenía mucho interés, muchas ganas al estudio. Y dice, a tal punto, miren, a tal punto de llegar a pensarme, a sentirme el más inteligente que mis compañeros. ¿Qué les parece? En su adultez, él lo escribe así, pero cuando niño él hasta llegó a pensar que era el más inteligente de sus compañeros. Y Benjamín hoy en la actualidad él ocupa el 4º lugar allí en los Estados Unidos, porque él vive allí, su especialidad, él es neurólogo y él ocupa el 4º lugar en su profesión. Un hombre que dio mucho, es adventista como nosotros. Benjamín Carson. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? La motivación. Y gracias a la motivación que habló este psicólogo Iván Pavlov, llegó a ser el principio de la motivación. Cuando una persona está motivada, es capaz de ir hasta dónde. Cuando un niño está motivado, es capaz de salir, como se dice, del anonimato. Así como Benjamín era un anónimo, nadie lo conocía a Benjamín. Pero de ahí para adelante, él, como se dice, llegó a ser un buen elemento. Gracias a la motivación. ¿Y la motivación? ¿Habrá edad para la motivación? No hay edad. No hay edad. ¿Cómo actuará? ¿Cómo se comportará un esposo bien motivado? ¿Cómo se comportará una esposa bien motivada? ¿Cómo se comportarán los alumnos bien motivados? ¿Cómo se comportarán los empleados que están bien motivados en una fábrica? Serán, como se dice, rendirán más en su trabajo. ¿Cómo se comportará un cristiano bien motivado? ¿Qué lo motiva a usted a estar acá? ¿Qué me motiva a mí a venirme desde allá y venirme acá? Aquí he venido con mi hermana Marilú, hermana también de la congregación de allá de Vista Alegre. ¿Qué nos motiva a nosotros? Nos motiva ese profundo amor a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado todo, que lo dejó todo, que lo dejó la riqueza para venir acá, a la miseria, al sufrimiento, y todo lo hizo por amor. En otras palabras, Él se identificó con nosotros, se hizo también pobre como nosotros y vino acá. Eso debe motivarnos a nosotros. Y así como le digo, nosotros estamos llamados a disciplinar a nuestros niños y la motivación. Y bueno, yo me imagino que ustedes tendrán muchos ejemplos, ¿no? Yo he dado el ejemplo de Benjamín Carson, pero quiero dar un ejemplo que me durará un minuto, tal vez 2, de mi familia que pasó. Nosotros somos 10 hermanos, de los cuales uno de ellos, ¿qué tal descuido en las labores escolares? No había ese interés, pero mi papá, sin ser, porque él no ha sido todavía en ese tiempo de la iglesia, no ha sido de la iglesia, sin leer tal vez su Biblia, sin embargo ese deseo de superación, de que los padres siempre desean, ¿qué desean los padres? Que los hijos sean mejores que nosotros. Eso nos da alegría, que los hijos deben superar, y de hecho sí, los hijos superan a los padres. Los hijos superan. Entonces, eso lo motivó a mi papá. Ya mi hermano había reprobado 2 años. 2 años en la educación secundaria. Repitió primero y creo que también tercero. Repitió.
Pero mi papá se habrá cansado. No se cansó mi papá, no se cansó, lo llevó acá, lo llevó allá y terminó. Y para hacerlo corto, para mí me es, como se dice, esta historia, esta experiencia digna de ser contada. Tal vez a usted le anime, ¿no? Mi hermano llegó a destacarse y a ser un buen alumno. También él tuvo una ocupación, una profesión. Y hoy es un padre de familia con hijos que están en universidades nacionales, en universidades particulares. El último está en un colegio adventista y le va muy bien al adolescente. Entonces, sí se puede. Por más que nosotros veamos al niño o a la niña que no destaca como nosotros queremos, si nosotros tenemos un poco de paciencia, vamos a ver que sí va a destacar. Muchos, a veces los padres rápidamente, como se pierden la paciencia y hablan una palabra por ahí que siempre lo dicen ahí en mi tierra, ¿no? Ay, pero es un burro. No, en todo caso, si es un burro, pues será un buen burro, ¿no? Servirá para, ¿no? Cargará, tendrá mucha fuerza, ¿no? Pero de algo tiene que servir. Estimados hermanos, nosotros tenemos muchos métodos para disciplinar a nuestros hijos. No es correcto también ser tan drásticos, como ya dijimos, ser tan drásticos, ¿no? Exagerados, exigentes en nuestra manera de corregir, porque esto es lo más fácil, ¿no? A veces la mamá y el papá, ¿qué hace? Emplean el castigo físico, también se puede dar, pero a ver si hay tiempito, por ahí lo hablamos, pero eso como se dice, va a maltratar al niño. Eso se puede hacer ya en últimos casos. Esa forma de corrección no agrada, no es de la voluntad de nuestro Padre. Y que dicen ahora también los psicólogos: si tú castigas a tu hijo, si tú lo castigas mucho, porque el niño a veces sabe ser buenos padres. Pero nosotros, como dice la Biblia, un poquito allá, otro poquito acá, escuchando allá, escuchando acá, nosotros podemos ayudar a mejorar la disciplina de nuestros hijos, porque cuando sean grandes, como dice la sierva del Señor, no nos avergüencen cuando estamos en la calle por sus gritos, no nos sintamos avergonzados, porque todo más bien nosotros debemos tener la paciencia y debemos ser perseverantes. Esa es la palabrita clave, perseverantes, no tirar la toalla en la disciplina de nuestros hijos. Aquí hay también un testimonio en el libro Conducción del Niño que explica la señora Huay, que nos cuenta ese testimonio. Dice que ella en ese entonces, la hermana Huay, ¿en qué año ha muerto la hermana Huay? En el año 1915, ella ha muerto en ese año. Entonces este testimonio pues habrá escrito en el año 1900, pongámosle, ¿no? Miren, ella en ese entonces, ya cuando la psicología todavía estaba en pañales ahí, ¿no? Pero ya se estaba hablando, ya algún Freud, ya estaban por ahí hablando de psicoanálisis. También Iván Pavlov y algunos hombres destacados, ¿no?, que se preocuparon en esta ciencia. Y ella escribe así, ¿no?, que cuando ella veía a los niños y veía a sus madres cómo lo trataban a sus hijos, la hermana les decía: esas cosas tú no debes de hacer, debes corregirlo así, no debes hacer caso a todos sus caprichos. Y dice que las madres algunas madres mostraban totalmente su indiferencia, no se interesaban en escuchar los consejos. Miren, los consejos de la señora Juárez. Yo buscando temas es que leí esta experiencia. Y otros madres dicen que se sonreían. Y otras madres dicen que decían, ¿no?, bueno, a mi hijo tan pequeño no le quisiera hacer ningún reproche de su conducta, y aprenderá cuando sean más grandecitos. Cuando dice todo lo contrario, cuando sean más grandecitos te van a hacer pasar vergüenza, dice, ¿no? Y como les digo, no es si nosotros no lo hemos hecho, tal vez, no significa que no podamos hacer nada en adelante. Sí podemos hacer, pero hemos perdido tiempo valioso.
hemos perdido tiempo valioso. Y entonces eso es lo que nos aconseja aquí la sierva del Señor en este testimonio. Y también es recomendable cualquier disciplina que nosotros apliquemos para con nuestros alumnos, para los profesores, para con nuestros hijos, los que somos padres, madres y los que tenemos hijos pequeños. Toda esa disciplina, cualquier disciplina, debe estar acompañada de oración fervorosa, Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, porque no solamente tiene usted la ciencia de la psicología, la motivación, sino también usted tiene la ciencia de Dios. Y la oración dice que es una llave para que usted abra los almacenes del cielo y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Los alumnos, amén, nuestros hijos van a cambiar a veces sus conductas de mentira, de engaños que ellos tienen, de indolencia que ellos tienen. Pareciera que a ellos ni les va ni les viene, pero a medida que los años pasan, ellos van creciendo, los niños van a cambiar, van a ir mejorando, van a ir superando. Pero cuando usted también está haciendo algo, pues hermanos, cuando usted está haciendo algo, nosotros no nos sintamos culpables, porque hay personas que aquí podemos decir, ay, yo no hice esas cosas, ¿no? Si yo siendo yo, haber leído, de repente, tal vez no leí Conducción del Niño, ¿no? Pero habiendo leído otros libros, no pude aplicar muchas de estas cosas que dicen acá. Pero los temas se hacen acá, como dicen por ahí los grandes eruditos. Nosotros, las personas que escuchamos, debemos hacer no lo que Salomón hizo, sino lo que Salomón dice. ¿Qué hizo Salomón? Salomón, con respecto al 7º mandamiento, él, como se dice, muchas veces lo faltó, ¿no? Él tuvo 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sin embargo, Salomón, ¿qué dice? ¿Qué dice Salomón? Salomón dice así: gózate y alégrate con la mujer de tu juventud. Miren, él aconseja tener una. Miren lo que dice Salomón. Y él hizo lo contrario. Nosotros no vamos a estar reprochando eso, ya que él le pasó por experiencia, lo dijo, ¿no es cierto? Nosotros hay que copiar lo bueno. ¿Qué más dijo? La conducta. La conducta también. Salomón tuvo muchos desvíos de conducta. Sin embargo, Salomón, ¿qué dice? A ver, ¿recuerdan un versículo que habla de la conducta? Yo sí lo recuerdo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo, en toda área. Cuando tú estás aquí en la iglesia, cuando tú estás en Japón, cuando tú estás allá en un lugarcito donde nadie te ve, aparentemente nadie te ve, aparentemente, pero Pablo dice que hay más o menos por ahí 10 que te están mirando. Usted es carta leída, usted es una Biblia caminando. Entonces, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Muy bien, y para terminar con este tema, acá les he traído un apunte. Para aplicar disciplina tiene que haber 3 puntos importantes. A ver si lograban esto. 3 puntos importantes en nosotros como padres, como madres, para aplicar la disciplina. Primeramente, nosotros debemos ser unas personas organizadas, debemos tener organización. Toda cosa tiene su lugar. Si usted es un desorden, porque el primero que va a modelar valores, el primero que va a enseñar somos los padres. Yo no puedo enseñar lo que yo no practico. Yo no puedo decir a mi hijo, a mi hija que lea cuando yo no leo. Yo no le puedo decir que haga su oración privada cuando yo no me levanto muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Dice también ahí en los proverbios: yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Entonces, si yo lo hago, habrá autoridad moral en mí. Entonces, tenemos que ser personas organizadas. Nuestros hijos tienen que verlo. Punto 2, tenemos que tener que ver con la limpieza. La limpieza. Hay muchas cosas que está ahí en nuestra iglesia. Bueno, ¿por qué no decir también, no? Me imagino que todo también, ¿no? Pero en nuestra casa, de repente hay cosas que lo tenemos ahí y ya no lo estamos usando. Y ahí lo tenemos de repente algún día. Nuestra refrigeradora está pedacito de ajito, de cebollita, pedacito. Al final ya está podrido eso ya.
Y entonces nosotros debemos de limpiar, botar esas cosas para poner cosas nuevas, para poner buenas cosas y de esa manera traer las bendiciones del Señor. La limpieza. Y el otro punto, el tercer punto es la puntualidad. ¿Qué tan puntual es usted? ¿Qué tan puntual somos nosotros? Nosotros debemos tener un horario. Cuando el niño se va al colegio tiene un horario. Una niña ahí me decía, pero ¿por qué te vas tan temprano? Le dije así. Ahí mi vecinita. Es que tengo que ser puntual. Ya la profesora le había hablado de la puntualidad. Y si usted es puntual para ir al trabajo, también esa misma puntualidad tiene que tener para venir a la iglesia. Y siempre yo digo, siempre habrá una emergencia, ¿no? Eso ya sabemos. Por emergencia usted puede llegar de repente 5 minutos antes de que, cuando ya va a terminar el culto. Pero porque hubo una emergencia. Entonces, la puntualidad. Ser puntuales es también retirarnos en su debido momento. Si me invitaron para la hora tal, la hora de la 1 de la tarde y el almuerzo, y eso ya pues se acaba, ¿no? 2, 3 de la tarde se acaba. 3 de la tarde yo me debería estar retirando. Eso también es parte de la puntualidad. Estimados hermanos, y nuestros amigos también que por YouTube están viendo este tema tan importante, nosotros debemos de, como madres cristianas, como padres cristianos, debemos hacer uso de todas estas herramientas que escuchamos de los profesionales, que escuchamos de la palabra de Dios, para que nuestros hijos se mantengan firmes y sean parte de la vida eterna, y lo eduquemos no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Dios bendiga su palabra y Dios les ayude a ustedes y nos ayude a nosotros, a todos en general, mantenernos firmes en la disciplina de nuestros hijos, porque tiene connotaciones eternas. Muchas gracias. Queridos hermanos, nos vamos a poner de pie, vamos a cantar. Antes de ello hay que agradecer a nuestra hermana Marlene. Dios le bendiga.